Agradezcamos al Señor esta oportunidad de estar en su casa. Levante sus manos y dígale gracias, Señor, porque me permites acercarme a ti, conocerte más, porque tengo necesidad. Yo estoy aquí porque tengo necesidad, porque quiero más. Quiero tu dirección, Señor. Quiero tu fortaleza. Quiero tu respaldo. Quiero tu consejo. Necesito tu aprobación, Señor. Y tu iglesia se reúne hoy con un solo corazón y un solo propósito, para que tu Espíritu Santo se mueva hoy con libertad. Más. Si hay personas que vinieron hoy necesitadas de un consuelo, que lo puedan recibir. Vienen necesitadas de un toque de sanidad, que lo puedan recibir. Vienen necesitadas de una dirección, de una instrucción divina, de una confirmación divina, que la puedan recibir también. Y si alguien necesita salvación, sentirse que toda culpa ha sido quitada por medio de la gracia de Jesús, también que lo reciba hoy. Porque por gracia somos salvos. Esto por fe, no por obras. Estoy dispuesto, Señor. Algo que quiere hacer el Señor en estos tiempos, hermanos, es rescatar a la juventud. Pero cuando le digo rescatar a la juventud, no es porque los demás están olvidados. No es porque nosotros los adultos, los grandes, ya no tenemos ningún espacio, ningún propósito. No. Es que la juventud es un motor que va a la par de la sabiduría, a la par de la experiencia, a la par de la habilidad, de la madurez. Es un equipo. No es que Dios desecha al maduro, al grande, al que tiene años, no. Todos somos parte. Pero la juventud tiene un papel de ser un motor especial, motor de vida. Porque siempre que Jesús predicaba, eran los niños y los jóvenes los que le entendían. Porque los sacerdotes estaban cerrados en su religión. Y hubo un momento donde Jesús se regocijó. Él se rió, gritó. O sea, su júbilo fue tan exagerado. Y dijo: Padre, te agradezco que esto no se lo revelaste a estos hombres experimentados, sino a estos pequeños. Porque los niños le entendieron y empezaron a alabarlo espontáneamente. No esperaron música, no esperaron instrucciones. Simplemente le palmeaban, gritaban, se gozaban, decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús, de Dios. Rescatando la juventud, parte 1. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 24. Es una historia conocida por muchos, muy interesante. Vamos a leer un fragmento. Cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño a pesar de ser tan pequeño y lo llevó a la casa del Señor en Silo. También llevó un becerro de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Luego sacrificaron el becerro y presentaron el niño a Elí. Dijo Ana: mi señor, tan cierto como que usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y Él me lo concedió. Ahora yo por mi parte se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a Él. Entonces Elí se postró ahí ante el Señor. Puede tomar asiento, amado pueblo.
Esta es una historia tan famosa que muchos la toman como un modelo. Ana, la mujer que pidió a su hijo, que lloró en el altar y a la que Dios le concedió. Y muchos toman de ejemplo, y qué bueno, así debe de ser. Para eso está la palabra, para que la tomemos como modelo. Pero estamos viendo ya cuando Ana ya tiene al niño, o sea que ya está feliz, ya Dios le concedió su deseo, ahí está Ana. Pero está haciendo algo que para nuestra mentalidad no cabe, para nuestra cultura no cabe. No, o sea, y por eso mismo uno se pierde en estas historias. Porque lo que está haciendo Ana aquí es algo que para nosotros sería inaudito, imposible, o sea, jamás lo haríamos. Porque cuando ella estaba pidiendo al niño, o sea, ella estaba rogándole a Dios, porque ella era estéril. Ella tuvo un toque, tuvo un momento donde se quebrantó, tuvo un momento donde ella se conectó con el Señor, conoció a Dios de una manera única, de una manera muy personal. Fue más allá de la religión, fue más allá de la rutina, y tiene una conexión, un momento de quebrantamiento. Dice que lloró amargamente. O sea, ella se quebranta de una manera extrema, como nadie. Y pues al final ella hace un voto: si me concedes al hijo, te lo doy de regreso. Bueno, y aquí estamos leyendo que eso se sucedió. Lo amamantó, dice ahí, después de amamantarlo. O sea que ella lo tuvo 2 años, según la costumbre hebrea, lo que le llamaban ellos destetar, ¿verdad? O sea que ya no le daban pecho, porque de plano ella no es de San Andrés. Porque yo recuerdo una vez mi esposa me contaba, no sé quién me contaba una experiencia, un trabajador del centro de salud, que una vez estaba una señora ahí y un niño, de una vez el niño le levantó la blusa, le movió el brasier y él se puso a mamar. Parado el niño. O sea, era un niño como de unos 5 años, 6, a ver cuántos tenía. No, allá no era así. Había dentro de la ley ceremonial, la ley civil, la ley cultural, pues estaba el periodo donde ya no más. Y así era, se cumplía. Entonces le quita el pecho a la señora, o sea que el niño ya empieza a comer por sí mismo, sólido y todo lo que se tiene que comer. Entonces ella va y cumple el voto. Ahora yo le explico cómo funcionaba aquí la vida, o sea, la búsqueda al Señor, la devoción a Dios, porque si no nos perdemos. En aquellos tiempos, o sea, Israel era una nación con muchas ciudades, con muchas tribus, con muchas aldeas, pero solo había un lugar donde estaba el santuario principal. En ese tiempo era Silo. Ahí estaba el tabernáculo, la tienda, donde estaba los lugares donde se ofrecían los sacrificios. Todos los días habían sacerdotes de una vez dedicados a ese oficio. Pero como todo mundo vivía lejos, no es que cada 2 veces a la semana se iba al culto, no. Era muy lejos. Los que podían, los que estaban más cerca, pues hacían el esfuerzo. Tal vez una vez por semana llevaban sacrificios, o cuando tenían una necesidad fuerte llevaban sacrificio. Pero la gente que vivía lejos, la obligación mínima era una vez al año. O sea, tenían que ver cómo iban. El que no iba una vez al año, pues estaba incumpliendo la ley, iba a tener sanciones fuertes. O sea, mínimo tenían que ir una vez.
Y era un peregrinaje, era una fiesta. Y la fiesta principal era la que se conocía como la Pascua. Era la más fuerte. Y era toda una semana de fiesta. Pero cuando le digo fiesta, no le estoy hablando de zarabanda, no. Estamos hablando de una fiesta solemne. Una fiesta dedicada a los sacrificios al Señor. Una fiesta dedicada de verdad a buscar a Dios. Pues ese era el diseño, por lo menos ese era el espíritu de la ley en ese tiempo. Entonces, cuando en uno de esos viajes que hizo Ana con su esposo Elcana, entonces ella hizo el voto. Y cuando pues ella se quebrantó, ella oró profundamente, se humilló y Dios la escuchó. Tuvo ahí su enfrentamiento con el sacerdote, porque el sacerdote creyó que estaba ebria, porque tanta era su amargura que ella hablaba ya de una manera bastante errática, pero no era por el licor, era porque ella estaba angustiada en su alma. O sea, ella estaba derramando toda su necesidad. Y eso es bueno, hermanos, porque a veces nosotros nos limitamos por el qué dirán, porque las hermanas se les va a correr el maquillaje. Le cuento que ahora hay un maquillaje que no se deshace pero eso es caro, ¿eh? Ahí sí que cada quien ve. Pero a veces nos sentimos limitados por el ambiente, por la cultura, y nos perdemos muchas cosas buenas que se pueden desatar en la presencia de Dios. Ella, nada menos que alcanza su milagro, algo humanamente imposible porque era estéril, lo logra en la presencia de Dios, pero tuvo que vencer esas barreras, no le importó, empezó a clamar a Dios y hizo su encuentro con el Señor y hizo su arreglo con el Señor. Y se fue, terminó, se limpió y ya se sintió satisfecha, desahogada, pero sobre todo se fue con la seguridad de que el Señor la había escuchado. Y eso es algo muy lindo, hermanos. Y para eso se viene a la casa de Dios, amén. Porque aquí nos encontramos no cara a cara, pero pues en su presencia, en su presencia, aleluya. Bueno, entonces, para conocer más el entorno, el marido de Ana era Elcana. Se parecen los nombres, ¿no? Como la ley lo permitía en aquellos tiempos, Elcana tenía 2 esposas. Una se llamaba Penina, que sí tenía hijos, solo que era una mujer dura, maluca, así maluquita, venenosa la tipa. Pero Ana era muy noble, era una buena mujer, se entiende, pero era estéril. Y según la ley hebrea o la cultura hebrea, pues era estéril por alguna razón mala. Era una maldición y era una afrenta muy dura para una hebrea, más de lo que sería en estos tiempos. Entonces la vida para Ana era difícil. Era un constante sufrir porque Penina la hostigaba, la irritaba, se burlaba de ella y desfilaba con sus hijos. Y Elcana lo que le tocaba era consolar a Ana. Y le decía: Ana, pero ¿por qué lloras? ¿No te soy yo mejor que 7 hijos? Le decía el tipo. O sea que para decirle eso es porque era un marido, era un buen marido. La trataba bien, la tenía con todo, le tenía, me imagino yo, se entiende en el contexto que eran personas con recursos, que vivían bien económicamente. Y pues el hombre le daba amor, su amor, todo. Pero ella, pues en el fondo y con toda razón, pues ella quería un hijo. Y un hijo y un hijo. Y aunque el hombre
pues ella no le contestaba. No sé qué le dijo cuando él le dice, no te soy yo mejor que 7 hijos, pero de todos modos ella quería a su hijito. Entonces, ahora, me vuelvo yo a maravillar de cómo es capaz esta mujer. Tanto que le costó, tanto que pasó orando, y por fin llegarle su respuesta, como para que tener que irlo a dedicar. Y no es una dedicación como la que se hacen aquí en el altar, que ore pastor, no. Ella literalmente viajó, porque vivía lejos de Silo. Eran de la tribu de Efraín, dice ahí. No sé qué distancia había, pero era lejos. Y lo deja, entrega al niño al cuidado de las familias sacerdotales. ¡Wow! ¡Qué valor! Eso es algo que para nuestra cultura incluso sería hasta prohibido, sería hasta contra la ley. Pero para en aquellos tiempos no. Y esta historia está en la palabra de Dios, porque el Señor nos quiere ilustrar un principio muy importante que tenemos que aprender. Porque un niño, desde la infancia, desde la concepción y la infancia, necesita el cuidado. Y lo que está representando aquí, en nuestros tiempos, por supuesto, usted no va a venir a regalar, no es algo funcional, ni legal, ni nada. No es que vamos a venir a regalar a los hijos al templo, pero está hablando de la entrega hacia el propósito que Dios tiene. Eso es lo que representa ese movimiento que hizo Ana. En aquellos tiempos de alguna manera se acostumbraba. Era parte de la cultura, era parte incluso de la religión, porque no fue algo que por primera vez se hizo. Si no, la hubiera cuestionado el sacerdote, pero no, el niño fue recibido. En la infancia hay una total dependencia de un niño hacia los padres. Un infante necesita comida, protección, que lo vistan, que lo protejan. Toditito necesita un infante. Y quiero decir, hermano, que todo creyente, cuando viene al Señor, tiene que vivir esa etapa. Nosotros tenemos que entender, cuando venimos al Señor, que tenemos que aprender a ser niños en el Señor, a depender totalmente de Él. No significa que no tengamos entendimiento. Esto es una figura de cómo debería de ser el todo creyente cuando nace en el Espíritu. Porque Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios, no entrarás al reino de Dios. Pero el sacerdote estaba asustado, no entendía. ¿Cómo vamos a nacer de nuevo? No nos vamos a meter al estómago otra vez, le dijo él. Y le dijo, es que no te estoy hablando físicamente, te estoy hablando espiritualmente. En la carne ya se nació una vez, ya se vivió una vez. Emocionalmente ya se nació una vez, ya se vivió una vez. Pero espiritualmente se debe nacer de nuevo. O sea que el espíritu que Dios ha puesto en el ser humano es el soplo divino. Es el que nace de nuevo. Es el que tiene un antes y un después. Y que tiene que crecer por cuanto el alma no es la que nace de nuevo. Uno sigue pensando como adulto, recordando los malos momentos, los errores que hemos cometido, los seguimos recordando. Salvo aquellos que les dio amnesia, que se golpearon la cabeza
y lo olvidaron todo, pero no hay de esos aquí, ¿verdad? Eso les pasa. Eso les pasa cuando tienen deudas. Viera que me dio amnesia, pastor. Así que yo no le debo a nadie. Sería muy conveniente que nos diera amnesia cuando le debemos a muchos, pero no, eso no sucede. En el alma seguimos siendo los mismos, las mismas tendencias, las mismas mañas, los mismos recuerdos, pero el espíritu es el que ha nacido de nuevo, es el que quiere volver a empezar, es el que nos pone la necesidad de buscar a Dios. Es el que nos pone la necesidad de estar en la presencia de Dios. Es el que nos pone la necesidad de ser perdonados, de sentirnos limpios, de buscar limpieza. Es el Espíritu. Ahora, en el proceso ese de que un niño nace y crece, el alma se va reeducando de nuevo. El espíritu supuestamente tiene que reeducar el alma. O sea, el espíritu mío que nació de nuevo va influyendo con la ayuda del Espíritu Santo, va influyendo en mi alma, mis recuerdos, mi forma de pensar, mi forma de sentir. La tiene que ir reeducando, volviendo a formar. Prueba y error, prueba y error. Por eso no es tan sencillo que se levante un hombre, una mujer de Dios de un día para otro. Y ese es el gran error de muchos siervos, de muchas siervas, que como tienen talentos y tienen dones y Dios se mueve, empiezan a predicar y dirigen iglesias, pero al poco tiempo se sabe de grandes escándalos, de muchas luchas, porque eran infantes espiritualmente hablando. Entonces el niño crece y luego llega a ser, el infante crece y llega a ser niño. Pero el niño adolescente, ¿qué es la cualidad de un niño adolescente? Quiere ser independiente. Un chico de 12, 13, 14, 15, 16 quiere sentirse independiente. ¿Qué puede hacer? No todo lo comparte. Se callan un poquito, chiquitos hablan bastante, luego se callan, ya no hablan. Y uno dice, perdieron la voz. Pero luego por ahí a los 17, 18 la recuperan y vuelven a hablar. Ay, qué bueno, mi hijo habla. Pensé que se había quedado mudito. Pero no es así. Son los procesos. Son los procesos. Luego viene la adultez. Cuando el niño ya se vuelve joven y el joven se vuelve adulto, toma responsabilidades y tiene hijos. Ahí el hijo empieza a valorar la vida. La mujercita cuando ya tiene hijos, pero le estoy hablando de los casos normales, donde la hija se hace cargo, no donde las abuelas se hacen cargo. Le estoy hablando de casos normales, donde las hijas asumen su responsabilidad, enfrentan la vida, trabajan. No le estoy hablando de esas hijas que se metieron a compromisos, las abuelas cuidan a los hijos y ellas siguen en la rumba, donde seguro van a ser otro hijo, sin propósito. No, le estoy hablando de las chicas normales, las que asumieron la vida, trabajan. Estas empiezan a valorar a los padres. Estos varones empiezan a valorar a los padres. Y ya son jóvenes, adultos, y empiezan a reconocer. Y le estoy hablando esto porque lo que hizo Ana de una manera física es la verdadera entrega que hoy en día debemos de hacer.
Es urgente que rescatemos a la juventud. Es urgente que hagamos algo por la infancia, por los niños, por los que nos van a apoyar en las empresas familiares, por los que van a seguir el legado ministerial, por los que van a tomar el gobierno en los futuros pueblos, en los futuros gobiernos, los que van a tomar. Tenemos que entregarlos primeramente al Señor, pero como debe de ser. Ahora, ¿qué significa entregarlo al Señor? Que Samuel estaba en el santuario todo el tiempo. Ahora, nosotros no lo vamos a hacer físicamente, que vamos a estar todo el tiempo en la iglesia. Pero no de una manera física, pero sí una conexión espiritual. Amén. El padre tiene que decir, bueno, mi hijo es un infante, ahorita no entiende, pero yo lo voy a llevar a la iglesia. Un día se lo va a agradecer. Ese niño que usted trajo a la fuerza. Porque a los niños, mientras usted les dé comida y los mantenga, tienen que hacer lo que uno les dice. Ahora, cuando ya pasaron los 18, ya no se recomienda obligarlos, forzarlos. Porque no. Pero a los chiquitos, un patojo de 8 años, 7 años, que lo domine a uno y que ellos hagan lo que quieran, no. Mientras dependan de mí, yo los voy a dedicar al Señor. Amén. Y los voy a entregar de una manera constante. Y nos volveremos como Ana, personas que le devolvemos al Señor ese milagro de vida que nos dio, ese milagro de concebir hijos y de tenerlos como un regalo de Él. Amén. Ahora, tienen que entender que lo que da aquí también a enseñar esta escritura es que Samuel estaba resguardado. Allá estaba en el santuario. Y yo prefiero entregarlo a una visión del Evangelio donde Jesucristo sea el centro. Porque mire, hermano, de todos modos los niños salen. Los entregamos a los centros educativos, los entregamos a la influencia del ambiente, las redes sociales, la cultura tiene su influencia. Y si yo no hago una entrega tipo Ana, me va a ganar la cultura. Yo no digo que todo lo de la cultura sea malo, pero mucho de la cultura no va alineado con la palabra de Dios. Imagínense que lo ganen los compañeros más que la casa, a menos que la casa esté mal. Pero yo le estoy hablando de una casa que busca al Señor. Amén. Entonces, entendamos, iglesia. Yo quiero que usted lea conmigo 1 Samuel 2:11. Elcana volvió, dice, a su casa, pero bajo el cuidado. Los hijos de Elí. Quiero que entienda que Samuel se quedó para servir a Dios, pero estaba rodeado de 2 chicos perversos, que no eran chicos, eran hombres ya, y eran los que ministraban, eran los que ejercían la influencia espiritual, eran los sacerdotes. Elí era el padre, sumo sacerdote, pero ya era un anciano, era un hombre grande que había delegado la función. Él estaba ahí como una figura, pero los que manejaban todo, como quien dice, los meros pastores. El papá apóstol ahí viejito sentado, pero los meros pastores eran Ofni y Fines. Ellos eran los que estaban ahí, y dice que eran perversos y que no tomaban en cuenta al Señor. Ahora, quiero
motivarlo, papá, joven. Uno tiene que decidir, porque uno va a estar rodeado de influencias y uno tiene que decidir qué lo va a influenciar más. Porque no es que Samuelito creció solo viendo buenos ejemplos. No, al contrario. La imagen, la figura sacerdotal, todo el movimiento que se daba ahí no era algo bueno. La religión estaba corrompida en ese tiempo. Dios ya no hablaba mucho, de vez en cuando. Y se había caído en una rutina. La religión era muerta, no tenía vida. Claro que individualmente los que eran sinceros como Ana, pues ya no veían eso, sino que se enfocaban en el Señor. Y de vez en cuando a uno que otro, el Señor pues le hacía su milagro. Pero no era lo normal, no era lo que se estaba dando día a día. Entonces es el ejemplo para nosotros, amada iglesia. Nuestros hijos, aunque los hemos dedicado al Señor, aunque usted los ha traído al altar en algún momento, la mayoría lo ha hecho, eso es el primer paso y es bueno. Pero allá afuera hay mucha influencia. Hay amigos, cuando estén despertando en la pubertad, cuando tengan curiosidad, cuando empiezan a aprender de las cosas privadas, cuando empiezan a oír del sexo y empiezan a ver y ya empiezan a cambiar de edad y empiezan a sentir impulsos, deseos, ¿qué influencia va a poder más? Pues en esta historia Samuel dice la palabra que estaba ahí, dedicado al Señor. Es lo primero que tenemos que hacer. De corazón, proponernos como padres, como tutores, como maestros, como guías, como influencers, está de moda esa palabra. Debemos de proponernos que esta generación que se está levantando sea dedicada al Señor, en todo el sentido de la palabra. Ahora mire la recompensa de Ana en primer libro de Samuel 2:21. El Señor bendijo a Ana de manera que ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2. Durante este tiempo Samuel crecía en la presencia del Señor. Y viene la recompensa de Ana cuando ella renuncia a su hijo de una manera física. Ahora, se lo repito, no vamos a renunciar físicamente a ellos, pero sí tenemos que entender que Dios quiere hacer algo con ellos. Y en alguna manera va a llegar el momento que tenemos que renunciar a ellos, pero no emocionalmente, por supuesto. No que ya nunca los voy a ver, no. Sino que cuando un padre, cuando un tutor, cuando una iglesia entiende lo que Dios quiere hacer con la juventud, uno renuncia a su agenda. Uno pone en segundo plano, mi deseo. Es que yo quiero que mi hijo sea un buen futbolista. Pues si el niño trae el talento y a los 7 años se baila todo mundo, pues es obvio que hay un talento excepcional, ¿va? Pero hay otros que a la fuerza, mire, un deporte es bueno y qué bueno si los chicos practican disciplinas, porque es bueno para la salud, es bueno salud mental, salud física. Pero muchas veces los padres ya hemos decidido, no, es que mi hijo va a ser ingeniero. Y tal vez Dios tiene otros planes para ese hijo. Lo que debemos de hacer cuando nosotros levantamos hijos es decir, Señor, ¿cómo quieres que yo lo eduque? ¿Qué vas a hacer con este niño? Dirígeme. Quiero prepararlo para su propósito.
porque podemos hacer lo contrario. Hay niños lindos, ungidos, que tienen llamado, pero los tatas son unos duros de corazón. ¿Qué va a pasar con esos niños ungidos, lindos, con lindos propósitos, que nacieron en un tiempo donde el Señor los ha favorecido? Pero hay papás que todavía están luchando con su carne, que todavía están tratando de entender qué son o no son en el Señor. Pero ¿qué le pasó a Ana? Dice, fue bendecida por el Señor y la recompensó con más hijos, porque Dios es bueno. Dios te va a recompensar si tú renuncias a tu agenda personal y te esfuerzas en descubrir qué planes tiene Dios con estos niños. Y ellos van a crecer en ese propósito, como lo hizo Samuel. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Pero el problema y lo que amenazó a Samuel en aquel tiempo es que Elí era un padre débil, un padre que se encontró con que no estaba listo. Y vino un varón de Dios, no dice su nombre, y le vino a dar una palabra a Elí, el sacerdote, dura. Yo solo le voy a leer un poquito en Samuel 2:29. Poquito. ¿Por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Y le suelta una maldición, o sea, le declara una maldición el profeta, que si sigues así, o sea, le da a entender que si no se corrige y sigue esa tendencia que llevaba, toda la generación que salga de esos hijos iban a morir a una edad temprana, no iban a llegar a viejos, e iban a fracasar en sus trabajos sacerdotales, iban a ser de la menor categoría, iban a ser fracasados, iban a morir jóvenes. ¡Qué terrible! Habemos padres aquí que queremos algo diferente para nuestros hijos. Amén. 3 problemas que tuvo Elí con sus hijos. Primero, seguro se entiende psicológico, viendo el perfil psicológico posible, es que él tenía un complejo y veía en los hijos lo que él no fue. Y eso es bien peligroso, man. Algunos que tal vez sufrimos en la infancia, fuimos pobres y que pasamos penas y decimos, no, es que yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé. Y nos obsesionamos en darles demasiado. Y lo que hacemos es que hacemos hijos, hombres débiles, que cuando estén grandes, ellos crean que el mundo les debe algo. Cuando tengan 20, 25 años van a quererlo todo inmediatamente. No van a saber lo que es luchar por pocos duramente para llegar a tener algo. Lo van a querer inmediatamente. Y a causa de eso van a tomar malas decisiones. Eso fue lo que Elí hizo con sus hijos. Posiblemente un hombre que no superó sus complejos él quiso desahogarse con una mala crianza. Les dio todo a sus hijos, porque dice que los honraba más que a Dios. Falta de carácter. Elí no tenía carácter. O sea que el carácter se lo desarrolla uno a los niños y los enseña a uno a vivir bajo presión. Porque un niño a la primera, un niño es un niño. Se empieza por poquito. Un niño de 3 años no aguanta casi nada de presión.
rápido llora, rápido, pero uno de padre va insistiendo y le va subiendo poco a poco. Cuando ya tenemos adolescentes, si desde chiquitos hemos traído la enseñanza. Yo estaba oyendo en la radio un programa cristiano y de preguntas y respuestas. Y llamaron a un pastor y le dijeron: mira, mi hija tiene 16 años, creo que dijo. Y ella quiere tener novio, pero yo no sé qué hacer porque no quiero presionarla mucho ni ser muy... Entonces el pastor le da una enseñanza, una respuesta. Pero yo sentí la respuesta como que no le dijo nada. Ay, es que tenés que prepararte porque un día va a venir alguien y va a querer llevarse a tus hijos y tus hijos los has cuidado. La cosa es que no le respondió nada bueno. Y yo le digo a mi esposa, y te digo lo que yo le diría. Todo depende de cómo hayas educado a tus hijos. Si tú de chiquito les enseñaste a obedecer, por supuesto que vas a poder explicarle a esta jovencita de 16 años, porque está enseñada a obedecer. Y le vas a explicar: mira, yo sé que es normal, no es malo enamorarse, pero tenés que estudiar, está muy joven, espérate otros 2, 3 años más y seguro te va a obedecer. Pero si no la educaste con el hábito de obedecer, le tenés que ceder, porque no te queda de otra. Porque si la presionás, se te va a revelar más y va a ser un solo. Entonces la clave está en el fundamento. Y es lo que Elí no hizo. Cuando Elí se viene a dar cuenta, están deshonrando a Dios, tenían mala fama en toda la región, y el profeta ya le estaba dando que le venía duro la consecuencia. Porque el hombre no tuvo carácter. Porque a los hijos hay que enseñarles a vivir bajo presión. Y que cuando esté la presión, no exploten, no escapen, no se rindan. ¿Y cuál es la presión? La disciplina, la corrección, el reglamento. Que lo sepan vivir, tolerar, sin que salgan huyendo. Y es lo que Elí no hizo. Pero ahora, mire lo que dice 1 Samuel 2:24. No obstante, lea conmigo: ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles. Por su parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. Hay mucho joven que está muriendo y no tiene que ser marero. Yo veo en las noticias, en las redes, todo el tiempo jóvenes que están muriendo. No permitamos que el propósito de nuestra juventud sea robado, sea cortado. Samuel, mientras unos estaban para morir, Samuel estaba ganándose el favor de Dios. Porque esa es la palabra, ganándose. Prueba y error. Fallaste una vez, inténtalo de nuevo, lo vas a lograr la próxima vez. No es que vamos a agradar a Dios como máquinas, vamos a fallar, pero hay que seguirlo intentando. Porque cuando uno se gana el favor de Dios, pues imagínate, aunque fallemos, estamos condenados a que nos vaya bien. Porque Dios no dejará que nos quedemos derrotados. Él extenderá su mano y nos va a levantar. Pero eso fue ganado cuando aceptaste la disciplina en el hogar, cuando aceptaste la corrección en la iglesia, cuando dijiste: me golpea el orgullo, pero yo sé que es para mi bien, y no
le echas la culpa a nadie. Ahí te estás ganando el favor de Dios. Aleluya. Samuel es el tipo del niño que está creciendo en un ambiente hostil, porque se levantó y llegó a ser un gran profeta, rodeado de sacerdotes inmorales que deshonraban a Dios. Y eso es lo que está pasando hoy en día, hermano. Hay una crisis en la iglesia evangélica. Hay una crisis de evangelio. En las redes sociales solo escucha dos cosas. Uno, la prosperidad y la gracia de Dios. Y por otro lado, juicio. Y en medio casi no hay una palabra equilibrada que contenga la verdad. Cuesta hallarla, sí hay, pero no es lo que abunda. Abunda aquellos pastores, profetas que solo hablando de dinero y que soltando palabra a medio mundo. ¿Sabe qué me dijo el pastor Torres? Él tuvo un campamento y ayer sábado lo llamaron unos sus miembros rebeldes que tiene, pero que tienen pisto. Dice que lo llamaron a almorzar y me llamó. Mire, aguante usted que con quién almorcé. ¿Con quién le? Con Juan Carlos Harrigan. Pero yo no le creía. Si ese es un predicador famoso de las redes. ¿Con quién le dijo? Con ese que tiene una iglesia en Las Vegas. Harrigan, me dijo. Moreno, alto. No le creo. Sí, me dijo. ¿Y cómo es posible? Lo trajeron aquellos, los que... Eso es una familia de mucho dinero que quieren gobernar, pero como el pastor no se deja, ¿no? A mí me llamaron, querían que yo les profetizara. Miren, me iban a dar buen billete. No, le dije, mire, ahí está el pastor Torres, le dije, con él es. ¿Cuánto no soltaron? Si ese hombre no vino por 10,000 quetzales, no vino. A ver cuánto le dieron. El evangelio está en crisis, hermano. Ministros que se prestan a hacer eso. Esa es una familia berrinchuda que quiere comprar el evangelio con dinero. Pero hay siervos que se prestan a eso porque les pagan bien. Me estaban contando también de un evento donde se quiso consolar a un enfermo y se invitó a una cantante famosa. Y a la hora de las horas el enfermo tirado ahí a un lado y todo era la cantante famosa. Y entonces, ¿cuál era el objetivo? Primero era glorificar a Dios. No se hizo mucho. Más fue el entretenimiento. Y el enfermo fue el que menos pobre. Estamos en un tiempo con un evangelio en crisis. Y nuestros hijos están creciendo rodeados de corrupción, de influencias malas, de drogas, de sexo libre, de desobediencia, de rebeldía. Pero Samuel lo logró, porque la mamá cada año estaba con él y todos los días en el espíritu. Este es el tipo. Y termino con esto. Esto es el tipo de lo que Cristo hizo con nosotros. Dijo, yo me iré, pero no los dejaré huérfanos. Les dejaré mi Espíritu Santo para que Él los guíe, para que Él los dirija, los prepare. Y dice que la mamá le hacía el vestido especial para que Él ministrara. La mamá. Y el Señor nos va a hacer, nos va a preparar en este tiempo. Y esta es una primera parte para motivarlo, hermano, y para llamar nuestra atención. Necesitamos dedicar al Señor a nuestra generación. Vamos a ponernos de pie, amada iglesia.
Una familia de dinero compró a un profeta para que les fuera a profetizar y a endulzar el oído. No creo que les haya dicho la verdad. Si no les hubiera dicho, humíllense, obedezcan a su pastor. Porque es una familia que se ha hecho dinero porque hacen unos negocios meros feitos. El evangelio está en crisis y nuestros hijos van a estar rodeados de esa influencia religiosa que no los va a ayudar, que los va a hacer débiles. Hijos que no van a soportar la presión cuando tengan que competir por mérito. Se va a escoger al que tenga mejor capacidad. No van a poder competir, porque toda la vida tuvieron padres que les dieron todo, que les concedieron todos sus deseos. Y cuando tengan que competir por mérito, ahí no va a estar la mamá. Y van a ser débiles, arrebatados, insensatos. Pero Samuel, dice, fue educado en la presencia de Dios, porque una madre, y en este caso la madre puede ser literalmente los padres, o puede ser la iglesia también, que estamos enfocados en una juventud necesitada. Yo quiero dejarles en inquietud hoy, iglesia. En este ministerio la juventud está en crisis, más que en otras iglesias. El hermano Carlos Torres acaba de hacer un campamento, tuvo como 150 jóvenes. Jóvenes apasionados por el Señor. ¿Y sabe qué hacen los jóvenes aquí? Se quedan sentados en la silla. Me da tristeza. Los adultos sí vienen a recibir. Hay unas excepciones, hay unas excepciones de unos jóvenes que van a la cabeza, pero hay muchos que están ahí sentados, que no son parte del mover. Se levantan y son los que se salen y andan caminando por todos lados. No soportan estar, porque no hay una madre o un padre que haya hecho esa dedicación real. Traerlos al altar es lo más fácil, pero hacer el trabajo de cubrirlos, de enseñarlos, de tenerles paciencia, de amarlos, de escucharlos, de corregirlos, eso lleva tiempo, paciencia, amor, para que un día sean jóvenes que no son cortados, que no son fracasados. Permitamos que Dios haga lo que Él quiere hacer con nuestros hijos. No los estorbemos. No les herede su pleito, no les herede su pecado, no les herede su debilidad. Deje que ellos fluyan, deje que ellos decidan en lo bueno, porque a veces los padres en sus líos, en sus carnalidades, están absorbiendo, llevándose de encuentro a los hijos. Pero que no pase más. Nuestra juventud está en crisis. Rescatémosla, levantémosla. Hagámoslo. Démoslo todo lo que está en nuestro alcance. Y los que son jóvenes por sí mismos, hazlo por ti mismo. Hazlo por ti mismo, joven. Si tuviste o no una Ana, una iglesia o padres que te dedicaran, si lo tuviste o no, eso quedó atrás. Es el tiempo de avanzar, juventud.
Ayer fui invitado a una boda, yo la realicé. El otro viernes, también hace como 4 meses, fui invitado a realizar una boda allá en Guatemala. Pero no son sus pastores, o sea, estos jóvenes se han identificado conmigo, tanto la pareja de ayer como la del viernes. Esta pareja de Guatemala son hijos de pastores. Y yo siempre veía a esta joven ahí, callado, oprimida. Un día me acerqué y cambió. Solo porque alguien se interesó. ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cómo va tu proceso? Despertó la muchacha. Y el novio me empezaron a contar. Y así nos fuimos identificando. Y yo siempre los motivaba, les daba palabra y me dijeron: yo quiero que usted nos case. La juventud necesita ser rescatada. Ayer que fuimos a la boda en Cunén, vimos a uno de los jóvenes que testificó en el encuentro cuando vino Cunén aquí, que estuvo en malos caminos, a punto de fracasar, hizo cosas malas, y ayer lo vimos en la lucha. El diablo lo está otra vez empujando a lo mismo, pero se veía en él una necesidad. Pero yo lo traté igual, lo saludé, le dije: sí, adelante. La juventud necesita ser rescatada, hermano. Levante sus manos. En el nombre de Jesús. Señor Todopoderoso, Dios del cielo, nuestra juventud, nuestros niños no tienen que seguir nuestras amarguras. No deberían cargar con nuestras debilidades. No deberían. Deberían de correr libremente, avanzar, conocerte, Señor. Pero cuánto, Padre, hemos sido tropiezo, hemos dado una mala imagen de Jesús. Y por eso mucho joven, estoy hablando de impacto de gloria, por eso mucho joven aquí no le emociona a Cristo, porque ven a sus padres y no lo ven ahí a Cristo. Solo ven amargura, solo ven discusión, solo ven carnalidad. Y mucho joven escuchando a sus padres criticar a la iglesia. Y esa contradicción los mata. Pero ¿cómo están ahí mis padres? Y si estaban pelando al pastor. ¿Y cómo están ahí levantando? Y eso cómo mata a un joven. Y por eso se quedan sentados en la alabanza. Unos pocos están aquí en la brecha, pero muchos están ahí. Pero yo les doy la razón. Y hasta les voy a ir a dar un premio, porque no es culpa de ellos. Un premio. No es culpa de ellos, es culpa de los tatas. Pero yo le hago un llamado: rescatemos esta juventud. Rescatémosla. Rescatémosla. Permitamos que Dios cumpla en ellos lo que ha diseñado. Y si nosotros nos metemos a la colada, mucho que mejor. Entremos al proceso. Unámonos. Ana Elcana, un marido bueno
que no estorbó. Él pudo haber estorbado a la mujer y decirle: estás loca, ¿cómo vas a regalar a tu hijo? No, él la apoyó. Maridos que apoyan a su mujer, que levantan el ánimo de la mujer caída. Porque Ana, para la sociedad hebrea, era una fracasada, era una mujer con afrenta social. Eso era Ana. Pero su marido la apoyaba, la defendía. Adore al Señor y pídale las fuerzas. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a rescatar a la juventud, a los niños. Tú los has prestado, no son nuestros, son tuyos, Señor. Nos los prestaste para que los protejamos, para que los alimentemos, para que les demos formación y educación y los preparemos para el propósito, pero no son nuestros. Si entendemos eso como Ana lo entendió, van a crecer en la presencia de Dios. Su niña no se le ha dado para que usted se jacte que qué linda es, para vestirla con minifaldas y pintarla como mujer adulta. Dios no le ha dado a su niña para que haga eso. Es que juventud solo hay una, que la aproveche, mi hija. Eso dicen muchas mamás. Que disfrute, que tenga novios. Juventud solo hay una. Habla una mujer frustrada, por supuesto, que no disfrutó la juventud según ella. Porque una mujer de Dios no va a decir eso. Uno prepara a los hijos para que cumplan su propósito, para que sean felices, para que conquisten, para que sean cabezas, para que no los gobiernen las emociones, para que no los boten las crisis, al contrario, salgan ellos adelante, para que defiendan su postura a la luz de la palabra, para que sean por mérito los que ganen los trabajos, por mérito, para que se realicen en lo que les gusta. Para eso nos los ha prestado el Señor. Aleluya, gloria a ti, Jesús. Señor, aquí está esta iglesia como Ana. Queremos ser esa figura profética como Ana, que dedicamos a la generación emergente para que crezcan en tu presencia, para que sepan ministrar en tu presencia. Aleluya, gloria a ti, Jesús. Adore al Padre, adore al Hijo, adore al Espíritu Santo. Necesita ser cambiado,
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Gloria a ti, Jesús. Quiero hablarle a esos padres que todavía no se rinden, a esos abuelos que puedan tener influencia también sobre sus hijos y sus nietos, que todavía no se han rendido y que van a seguir luchando. Porque a veces puede ser frustrante y decir: ¿qué hago, pastor? Ya está muy avanzado la situación en mi casa. Cristo tiene la receta para cada situación. No es la misma solución para los que ya están empezados, tienen hijos. Es una receta, es una estrategia. Para los que comienzan, son los que están en mejor posición. Pero para todos el Señor tiene una receta. Lo importante es que lo anhelemos. Vamos a rescatar esta generación, porque son el motor, porque es lo que Dios quiere. Porque a la par, esos jóvenes ungidos con propósito, a la par de los grandes, vamos a ser un equipo imparable. Amén. Así que yo quiero pedirle que todos los que no se han rendido, hagamos un acto de humillación. Y el que así quiera hacerlo, no lo obligo. De rodillas usted. Presente su caso. Señor, estamos saliendo de una crisis matrimonial. O otro dirá: Señor, nos ha costado, el trabajo nos ha absorbido mucho, hemos descuidado la casa. Otros dirán: dejamos de servir, nos alejamos del Señor. Otros dirán: nadie nos enseñó, educamos mal a nuestros hijos. ¿Qué hacemos, pastor? ¿Qué hacemos? Otro dirá: me falta carácter, me cuesta. Me cuesta por la falta de carácter. No importa cuál sea su problema, póngalo delante de Dios en este momento. Alguno dirá: me siento culpable. Cada vez que quiero corregir a los hijos, solo me recuerdo lo que yo he fallado y no tengo valor, pastor. Algunos dirán: me siento indigno, no merecedor. Algunos otros dirán: me cuesta entender, Señor, dame entendimiento. Nadie me enseñó nunca. No importa cuál sea tu caso, solo presenta tu corazón, tu determinación delante de Dios, tu decisión. Hoy decidimos, Señor, rescatar a esta generación. Y los que son jóvenes dirán: Señor, yo me rescato. Voy a dejar que tú me rescates. Me levanto. Quiero ser como Samuel, dedicado a toda una vida de conocer al Señor. Voy a seguir estudiando, voy a seguir aprendiendo de la vida, voy a seguir creciendo, madurando, trabajando, pero teniéndote a ti como el centro de todo. Jesús, el centro de todo. Jesús,
el centro de todo. Su palabra, el fundamento de todo. Los que tienen hijos pequeñitos son los más afortunados. Algunos que son muy sencillos, pídele al Señor sabiduría, hermano. No, los niños son un tesoro que el Señor te ha puesto en tus manos. Déjate guiar por la palabra. Señor, mira este pueblo que hoy se está humillando en tu presencia. Señor, nos humillamos, reconocemos que hemos descuidado la generación de los pequeños, de los jóvenes, pero los podemos rescatar, Señor. Los podemos rescatar. Queremos hacerlo, Señor. Despierta nuestro espíritu. Despierta nuestro espíritu, Señor. Como Ana en el altar supo entregar lo más preciado, y el Señor le concedió más hijos y más amor de su esposo, y tuvo una vida victoriosa al final, porque ella fue rescatada por ti, Señor. Tú llegaste en el momento correcto. Cuando ella ya parecía que ya no iba a tener fuerzas, cuando parecía que ya no iba a resistir más menosprecio, llegaste tú, Señor. Y en el clamor y en las lágrimas, ella te conoció. Porque nadie que no conoce a Dios puede hacer semejante voto. Hay que conocerlo a Él primero. Hay que nacer de nuevo. Y que el Espíritu le enseñe a mi alma que las amarguras pueden ser sanadas, que el sufrimiento puede ser cambiado en gozo y en alegría, que los errores ya han sido perdonados y que se puede empezar de nuevo. Que mi espíritu me enseñe, porque estamos naciendo de nuevo. Ya hemos nacido de nuevo. Señor, queremos rescatar nuestra niñez, nuestra juventud. Queremos dedicarlos a ti, Señor. Propóngaselo, iglesia, propóngaselo. Como Ana, yo no sé si hay casos así, ya sea hombre o mujer. Preséntelo delante de Dios. No necesariamente por esterilidad. Puede ser por un mal carácter, por adulterio. Puede ser por la pobreza, la necesidad económica. Puede ser por tantas cosas. Abandono de hogar, destrucción familiar. Por lo que haya sido. Dígale al Señor: oh, yo quiero, Señor. Yo quiero dedicarte lo que no te dediqué en el pasado. Quiero hacerlo, Jesús. Y termino con una oración con los jóvenes, con los que se van a rescatar a sí mismos. Quiero hablarle a ustedes, jóvenes. Quiero decirte que el Señor ha venido por ti. Porque te quiere levantar, te quiere bendecir, joven. Los que todavía no tienen hogar, están solteros, yo quiero hablarles. El Señor ha venido por ti.
¿Cuántos toman ese reto, jóvenes? Como 3. ¿Cuántos toman ese reto? Ya subió como a 15. ¿Cuántos toman ese reto? Ya subió como a 30. Ahí va subiendo. Al final hasta los casados vamos a gritar, ¿verdad? Para ayudarlos, ¿verdad? Tú que te identificas, joven, con esa palabra, mejor vengan aquí. Déjenme libre, con todo respeto, adultos, jóvenes, solteros, que no tienen compromiso. Vengan, los que quieran. Vengan aquí. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dios, Señor. En una generación rodeada de ovni y de fines, en una generación rodeada de corruptos, de una iglesia débil, de un evangelio que va tras el dinero, antes que poner la palabra, ponen el dinero. Un evangelio que está cediendo a la presión cultural. Se están olvidando de pagar un precio. Quieren borrar donde dice que en este mundo viviremos aflicciones. Jesús lo dijo. No podemos borrarlo. Pero dijo, pero aguanten, no desmayen, yo voy a estar con ustedes en medio de esas aflicciones. El verdadero evangelio te ofrece un camino a vida eterna, pero a veces van a haber aflicciones, pruebas, tentaciones, pero el Señor ha prometido estar con nosotros. Así que, joven, levante tu mano, yo te bendigo. Joven soltero, que tú mismo vas a pelear por rescatarte, por vivir dedicado en una generación que ya no respeta los sacrificios ni la moralidad. Joven, que el Señor te levante, que el Señor te dé fuerzas. Y si tienes que volver a empezar, hazlo. No te rindas. Mientras tengas vida, tendrás esperanza. Porque el Señor ha dicho, ibas a ser cortado, pero ya no. Habrá una oportunidad más de gracia. Tómala, aprovéchala. Y los bendigo. Yo quisiera, profeta Mayra, venga, pastora, hermano Juan Carlos, bendigámoslos. No oren, solo bendíganlos, pónganles así manos, bendíganlos, suelten palabra de bendición. Yo te bendigo, joven. Vas a poder, vas a vencer la tentación. El Señor estará con ustedes. Van a poder conquistar lo inconquistable. Van a alcanzar sus sueños. Van a aprender a vivir bajo presión. No se van a rendir al primer examen que desaprueben. No van a sufrir cuando no tengan todo. Van a aprender a vivir cuando hay escasez. Y también van a aprender a vivir cuando hay abundancia. Los bendecimos hoy en el nombre de Jesús. Los bendecimos. Los bendecimos. Los bendecimos. Los bendecimos. Señor, yo bendigo esta juventud de solteros. Que sea tu bondad sobre ellos. Que sea tu gracia sobre ellos. Que se abran puertas para los estudios, para los trabajos. Que sean librados de tentaciones, Dios mío. Iglesia, ¿por qué no se une conmigo a interceder? Sean hijos suyos o no, son de la iglesia, son hijos de Dios. Los bendecimos. Clamamos por ellos. Clamamos por ellos, Señor. Que encuentren un propósito
propósito lindo. Aleluya. Vamos, iglesia, levante su voz. Todos los adultos, oremos por esta juventud, por estos niños. Oh Dios eterno, aquí están, Señor. Aquí están, Padre. Señor, pedimos por ellos. Ayúdalos a levantarse, Señor. Que despierten, que se abran los ojos del entendimiento en una generación tremenda. Aleluya. Gracias, Señor.